Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volverles a saludar desde la casa Getsemaní de Milagros. Sean todos bienvenidos y yo los invito en esta tarde a que dispongamos nuestro corazón para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Algo el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Yo te invito en esta tarde que oremos al Señor para pedirle que Él nos guíe, para pedirle que Él se glorifique en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre santo y bueno, hoy nos presentamos delante de ti, mi Señor, para darte gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Padre, una vez más estamos, Señor, en tu casa de oración, suplicándote, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros, Padre, y que la bendición que viene de ti, Señor, la guardemos en nuestros corazones. Padre, esta palabra, Señor, es una semilla que tú quieres que quede sembrada, Señor, en nuestros corazones, pero que dé fruto, Dios mío. Yo te suplico, mi Señor amado, que desciendas sobre mí, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, que sea venida de lo alto, que sea venida de ti, Señor, y que le des, Padre Santo, que me des la gracia, Señor, para hablar de tu palabra, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, en el hogar de mis hermanos, en cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea guardada, sea puesta por obra, Señor, y que nos des esa oportunidad de llenarnos de tu palabra en esta tarde. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues sea usted bienvenido, mi hermano, póngase cómodo. Vamos a ponernos a escuchar un poquito y aprender de la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Cada vez que llega una palabra de Dios a tu vida es porque Dios quiere hacer algo. Yo te quiero comentar que cuando Dios pone una palabra para que tú la des, para que tú la lleves a algún lado, es porque el Señor te va a respaldar, es porque el Señor quiere que haga esa palabra un cambio en la vida de alguien. Yo quiero comentarte así como un testimonio rapidísimo. Fíjate que hace algunos días yo platicaba con el Señor y le pedía una palabra porque digo, pues cuando tú me des la oportunidad de exponerla, que yo esté preparado, ¿no? Y el Señor me la dio y me puse a trabajar en ella, pero sabes, cuando tú te metes con Dios, el enemigo también se mete contigo y te quiere atacar y te quiere restregar en la cara que tú fuiste pecador, que tú vienes de abajo, que vienes, que estabas sucio y que le servías a él. El diablo te lo quiere restregar, pero sabes, cuando Dios te da una palabra, Dios te va a respaldar. Dios no va a permitir que el diablo se salga con las suyas. Es tiempo de que tú en ese momento entres en guerra con el enemigo y le restriegues en la cara que él fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo decía y reconocía que él era un pecador, como yo lo reconozco en esta tarde. Yo soy un pecador. Tal vez soy más pecador que tú, pero sabes, Dios me da la oportunidad de humillarme delante de Él para decirle que yo reconozco que soy pecador. Y fíjate lo que decía Pablo, y te lo voy a leer porque me llamó mucho la atención estos textos. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Qué palabra tan preciosa nos dice el apóstol Pablo, donde él reconoce lo que él era antes, pero sabes, reconoce también que por gracia y misericordia de Dios nos da la oportunidad de reconocer que somos pecadores. Y yo soy uno de ellos. Por eso cuando te dice que la palabra es fiel, claro que la palabra es fiel. Todo lo que está escrito, todo tiene cumplimiento. Que es digna de decirlo porque la palabra es del Señor, que Él es digno de toda la adoración, de toda la alabanza. Y Cristo Jesús vino a nuestras vidas para que nosotros los pecadores fuésemos salvos. Y de los cuales te dice el Señor, el apóstol Pablo, yo soy el primero, yo soy el primer pecador. Pero sabes, también me llamó la atención en una palabra que el Señor le dice a Pedro cuando le dijo, mata y come. Pero le dijo, no, Señor, porque cosas inmundas yo no he comido. Pero dice el Señor, lo que yo limpio, no lo llames común. Por eso cuando yo reconozco que Cristo vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, nos hizo limpios. Tú y yo somos limpios. Pero sabes, hay gente que dice, ¿va a predicar X hermano? No, pero ¿cómo? Déjame decirte que lo que Dios limpió, no le llames tú común. Mejor reconoce que Dios es bueno. Mejor reconoce que lo que Dios hace es porque antes tuvo misericordia y le dio gracia al que vino o al que va a exponer la palabra. Pero también te quiero recordar que dice la palabra en 1 de Corintios que Dios escogió de lo necio del mundo escogió Dios, de lo más vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para usarlo. ¿Para qué? Para que le sirva. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta que de lo que la gente no quiere ver ni saber, Dios sí quiere, porque para Él eres una joya preciosa. ¿Por qué? Porque Él pagó por ti. Entonces, mi hermano, tenemos que reconocer que Dios, de lo más vil y menospreciado del mundo, Él lo escogió. Y por eso nosotros, tú y yo, estamos aquí y tú y yo predicamos del Evangelio. Por eso, cuando el apóstol Pablo le decía a los filipenses, yo estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro que lo que Cristo empezó, lo va a terminar. Y yo lo que he pensado siempre en mí, si Dios me dio la oportunidad de cambiar, Dios me sacó de donde andaba, Dios me dio vida, entonces yo debo de entender que el Señor me va a ir cambiando poco a poco. Y dice la palabra en el libro de Filipenses que Pablo le decía, y la obra que Dios empezó, la va a perfeccionar. Por eso, mi hermano, tú, como un pecador más, humíllate delante de Dios y reconoce que Dios es el que va a terminar la buena obra que empezó en ti. Por eso le decía también Pablo a Timoteo, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cada una de las palabras que tú encuentras en la Escritura, te das cuenta que Dios te da la oportunidad de que tú te limpies, para que seas un instrumento del Señor para llevar su palabra, predicar su palabra, y eso te da la oportunidad de aprender de Él, de caminar con Él, de tener una comunión con Él, porque entonces nos da a entender que el Señor nos quiere para que seamos un instrumento para Él. Por eso te digo, mi hermano, que en el libro de Isaías, cuando el Señor te habla y dice, y que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor.
Por eso, mi hermano, cuando se levanta una palabra contra ti, ni te preocupes, no te preocupes. Es palabra del enemigo que viene atrás de ti, que te quiere atacar, que te quiere sentir inútil, que te quiere sentir derrotado, que te quiere ver hundido, que te quiere ver distanciado de Dios. Pero sabes, dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. El enemigo no se acuerda que está derrotado, pero recuérdaselo tú que él fue vencido. Por eso, cuando una palabra se levanta en contra de ti, no va a prosperar, porque hay un Dios que te está protegiendo, hay un Dios que te cubre de noche y de día con su sangre preciosa, y dice que la salvación viene de parte de Él. Entonces, mi hermano, quiero decirte en esta tarde que Dios está en cada uno de nosotros. Entremos de lleno al tema, mi hermano. Ya platicamos un poquito de lo que Dios es en tu vida, de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios ha ido cambiando tu vida. Pero déjame decirte que la palabra de hoy que el Señor ha traído a nuestra vida está en el libro de Marcos 16:15. En el libro de Marcos 16:15 lo vamos a leer juntos, y dice la palabra de la siguiente manera, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor y a su nombre. Dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se llama el tema? Te invito a predicar. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para que yo la comparta contigo. Y su palabra es muy clara y nos está instruyendo que vayamos. Dice: id, vayamos a predicar la palabra, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas del Señor. Pero, mi hermano, a lo mejor tú me vas a decir: pero mi hermano, pues si yo no veo que usted vaya a predicar la palabra, yo no veo que usted se una, yo no veo que... A lo mejor podría yo decirte que tiene la razón. Pero sabes, quiero decirte que para predicar la palabra, tú la puedes predicar desde tu casa, la puedes predicar desde el frente de tu casa, la puedes predicar en cualquier lado que tú vayas y te paras. ¿De qué te estoy hablando, mi hermano? ¿A qué vamos con esto? De que yo te invito en esta tarde a que analicemos esta palabra. ¿Por qué te quiero comentar esto, mi hermano? Porque mira, nosotros, desde que nos convertimos a Jesús, nosotros dejamos de ser del mundo y nos convertimos a Cristo, nosotros, este hombre, murió al pecado. Y desde ese momento yo me convertí en un predicador del evangelio, en un predicador de la palabra. Vámonos más despacio. Dios, en el momento que nos cambia, en el momento que nos alcanza, empieza a haber una transformación en tu vida y en la mía. Ya no eres el que eras antes, porque en el momento que Dios te alcanzó, en el momento que Dios te dio la oportunidad de ser transformado, te da una nueva vida. Y esa nueva vida te permite actuar diferente, hacer diferente. Te permite ver las cosas de otra manera. El hombre nuevo que ha nacido en ti, ahora su actitud es diferente. Y te das cuenta en ti mismo porque dices: antes yo, pues, tal vez me enojaba con todo, pero he empezado a cambiar, he ido cambiando poco a poco, tal vez no he terminado, como decía el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, no, yo sigo cambiando, pero no soy yo solamente, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a que cambiemos. Cuando tú invitas a alguien que se convierta a Cristo, le invitas a que escuche la palabra de Dios y lo ves que está echándose unas copas y le hablas de Dios,
No es porque tú le digas, pero antes de venir a Dios tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar esto. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Nuestro trabajo es ir, invitarlo a compartirle la palabra, pero el que lo va a cambiar es Dios. Tal vez si le hablas a una persona drogadicta, no le vas a poder decir en ese momento, pero tienes que dejar ya las drogas. A partir de hoy ya nada de drogas. No, mi hermano. El Espíritu Santo es el que se encarga de cambiarnos. Pero cuando tú te cambias, mi hermano, cuando tú aceptas a Cristo, empiezas a cambiar y empiezas a predicar, porque ahora habla tu actitud, hablan tus actos, hablan tus hechos, habla tu caminar, habla tu forma de voz. Y desde ese momento tú estás predicando a Jesucristo, el Evangelio de Dios, tú ya lo estás predicando. Porque lo vas a predicar por un ejemplo. Y tú tienes que ser un ejemplo a seguir. Tú tienes que ser un modelo a seguir, un patrón a seguir. Por eso a veces muchos los que conocen a Cristo y no realmente se meten con Cristo, pues no ves que cambien. Siguen siendo los mismos, aunque ya aceptaron a Cristo, ya conocieron la palabra, ya vienen a la iglesia, ya vienen... Pero no han conocido una verdadera relación con Cristo. Por eso siguen siendo iguales. O peor tantito. Siguen peor que como estaban. Pero ¿qué te dice en el libro de Filipenses 1:27? Yo quiero que me acompañes el libro de Filipenses 1:27 y vas a ver lo que nos dice la palabra. Dice la palabra... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo le hablaba a los filipenses y los exhortaba a decirles, yo quiero que se comporten. Si ustedes ya conocieron a Cristo, compórtense como lo que son, verdaderos cristianos. Es lo que le decía Pablo a los filipenses. Yo quiero que estén firmes en lo que han conocido, en la profesión que ahora tienen de ser cristianos. Eso es lo que le decía Pablo a los filipenses, que os comportéis, como cuando le dice al niño, compórtate. Está haciendo travesuras el niño ahí, y tú vas y le vuelves a decir, hijo, compórtate. Niño, compórtate. Por eso Pablo decía, comportéis como es digno del Evangelio. Si tú realmente eres un cristiano o realmente somos cristianos, comportémonos como tales. Que realmente seamos nosotros una diferencia entre el mundo y el cristiano. Que realmente mostremos que realmente Jesucristo ha hecho algo en nosotros, nos ha cambiado, nos ha transformado, somos nuevas criaturas, nuevos seres. Entonces, mi hermano, yo cuando escucho esta palabra del apóstol Pablo, y yo decía, la firmeza viene de que tú sepas a quién sirves. Si tú sabes y has reconocido a quién sirves, esa palabra, ese comportamiento va a estar firme en ti. Porque la firmeza viene de conocer realmente a Jesucristo. Cuando tú conoces realmente a Jesucristo, no hay cosa que te mueva. La firmeza está en ti. Y sabes, dice combatiendo unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Si tú predicas el Evangelio, tú hablas de Cristo, llevas la palabra, vas con tu Biblia siempre en mano, le hablas al vecino, le hablas al de la esquina, al de la tienda, a la carnicería, a quien tú le hables. Si tú llevas la palabra, también tienes que llevar la actitud. Cuando después de que tú compartiste la palabra con alguien, que ellos te vean que realmente tú has conocido a Cristo por medio de su palabra. Porque es importante que lo que tú vas a predicar, primero lo vivas,
primero lo experimentes. Porque yo te puedo decir tantas cosas bonitas aquí, pero sabes, tengo mis hijos pequeños y uno de ellos ya le creció más grande la oreja porque cada vez se porta mal, se la jalo. ¿Eso será de cristianos? ¿Verdad que no? Entonces, si yo le digo al vecino, no, hermanos, nosotros tenemos que impartir la educación a nuestros pequeños, a nuestros hijos, lo que tú y yo hemos aprendido para que ellos caminen en las cosas del Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, mi hermano, nadie nos va a seguir. Quiero comentarte que en una empresa cuando trabajamos, si tú eres el gerente, o eres el líder, o eres el jefe de ellos, tienes, no sé, 20, 30, 40, 50 gentes atrás de ti, y tú lo estás instruyendo, lo estás capacitando, tú tienes que ser el ejemplo a seguir, porque tú eres el líder, y el líder va por delante, y lo que tú quieres que los demás hagan, tú tienes que hacerlo primero. Entonces, si tú hablas de Cristo, tienes que hablar y vivir las cosas de Cristo. Si tú no lo haces, entonces quiere decir que tú te estás engañando a ti mismo, porque realmente no estás predicando a Cristo. Te convertiste, has leído la palabra, pero no la has puesto en obra, en práctica, no la has puesto en tu vida. Para que la palabra toque corazones, tienes que impartirla y tienes que compartirla, compartir lo que tú realmente aprendiste de ella. Mi hermano, dice la palabra en el libro de Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros hemos cambiado de oscuridad a luz. Y tu luz y la mía tiene que brillar. Porque si tú actúas diferente de acuerdo a lo que has conocido, quiere decir que no lleva luz, sigues llevando tinieblas. Y si tú conociste la luz, conociste a Cristo. Y si tú llevas la luz, llevas a Cristo. Y si tú caminas en luz, caminas en Cristo. Por eso dice la palabra, que vuestra luz alumbre a todos los hombres, a la gente que no ha conocido de Cristo, a la gente que no se ha acercado por una o por otra cosa. Pero sabes, es obligación de nosotros como cristianos convertir impartir, convertir nuestros malos hábitos. Los malos hábitos que hemos cargado durante tanto tiempo, es necesario que convirtamos los malos hábitos, convertirlos a buenos hábitos. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente en nosotros ha surgido un cambio. Que en nosotros ha surgido una transformación. Y no te estoy hablando de la cuarta transformación que dice el gobierno. Te estoy hablando de la transformación de nuestra vida antigua a la vida nueva. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hay una cosa que tú y yo dejamos. Y tal vez a ti te pasó y a mí me pasó. Las malas costumbres. A veces, como hombre carnal, criticabas a medio mundo. Te reías de medio mundo, de los chistes, de que alguien se cayera. Cosas de hombres carnales, pero sabes, cuando tú vives una diferencia en tu vida, te das cuenta que todo eso se va apagando en tu vida.
Todas esas malas costumbres y hábitos se van apagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en ti. Por eso, mi hermano, cuando nosotros predicamos de la palabra, tenemos que hacerlo con esa realidad y seguridad y confianza, porque lo has aprendido de la palabra. Y dice en el libro de 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Que nuestra predicación, mi hermano, no sea un tropiezo para la gente que no conoce de Cristo. Al contrario, yo tengo que convencer al que no conoce de Cristo, tengo que convencerlo, pero con la palabra, con mi actitud, con mi forma de caminar y mi forma de ser. Con eso tengo que convencerlos. Ni servir piedra de tropiezo a la iglesia. A veces mucha gente viene y nueva, y a veces nosotros, como cristianos antiguos o como ancianos de iglesia, nosotros mismos compartimos algo que no debemos de hacerlo. Como cristianos o ancianos de iglesia, nosotros a veces está la palabra y estamos distraídos, a veces no tenemos reverencia, a veces nos escapamos al baño 2 o 3 veces, a veces ya huele rico el refrigerio que están preparando las hermanas para vender. Y pues tranquilamente nos subimos, dejamos la palabra, que el pastor termine con calma en lo que yo voy a probar qué tal está el menú de hoy. Hermano, esos son enseñanzas que nosotros estamos dando a la gente primeriza que viene. Y cuando nosotros vemos ese tipo de actitud en un cristiano, pues tenemos nosotros el compromiso como hermanos creyentes de decirle: hermano, creo que lo que hizo usted está mal. Usted debe tener reverencia a la palabra de Dios, para que así los que vienen por primera vez o segunda o tercera vez vayan afianzándose en las cosas de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo a los Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores, imitar. Decía el apóstol Pablo: imítenme a mí, vean lo que yo hago, cómo trabajo, lo que predico, me levanto temprano, me voy a orar. Eso es lo que Pablo le decía a los corintios: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo seguía las pisadas de Cristo. Pablo llevaba el evangelio de Cristo. Pablo predicaba con el ejemplo. No nada más hablaba por hablar, no. Pablo hablaba con el ejemplo, llevaba el ejemplo, te enseñaba la actitud que debería de ser para con los hermanos. Predicaba amor, que a veces ya se predica muy poco, pero quiero decirte que es lo primordial de predicar el evangelio, es predicar el amor de Cristo. Cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros tenemos que hablar del amor de Cristo, que Cristo es amor, Cristo es misericordia, Cristo es gracia. Pero tenemos nosotros que predicar realmente lo que es Jesús para nosotros. Por eso cuando en el libro de Tito, la palabra de Dios es muy fuerte y llega a nosotros y tal vez a ti te pega y a mí me pega y dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables delante de Dios y rebeldes, reprobados para buena obra, dice el Señor. Entonces, si nosotros profesamos ser cristianos, tenemos que realmente profesar que somos cristianos, somos creyentes y somos hijos de Dios. Mi hermano, en algunas ocasiones nosotros con nuestros hechos decimos muchas cosas, nuestra actitud, una cara alargada, vas a decir: bueno, la carita de Sabritas, cara amargada. Eso es una actitud. Vienes a la iglesia, debes venir con una sonrisa de oreja a oreja, no con cara triste, acongojado, triste, preocupado. No,
Esas cosas para los cristianos tienes que dejarlas al enemigo, porque esas cosas son del enemigo. Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es felicidad, Dios es paz. Jesucristo vino y se entregó como una ofrenda para que nosotros fuéramos alegres, contentos, libres, gozosos, porque hay paz en nosotros. Si tú y yo, que éramos deudores, y Cristo vino y nos libró de esa deuda, ¿para qué estar preocupados entonces? Ya no debemos nada. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario por nosotros. Y te digo una cosa más. Hay muchos, yo estaba escuchando alguna predicación de una persona, de un hermano, y decía, es que Cristo vino y cubrió todos los pecados. Y yo me puse a leer y en la Biblia te dice que Cristo vino y lavó los pecados. Cristo vino y te hizo limpio. No te cubrió los pecados, porque mira, si yo pongo una sábana dentro de mi Biblia y mi libreta, entonces queda cubierto aquí, pero las cosas están aquí. Pero Cristo no vino a eso, Cristo vino y lavó. Como cuando lavas un vaso que está sucio, lo lavas y queda totalmente limpio. ¿Dónde está lo que tenías? Ya no está, ya desapareció, ya se fue. Así Cristo vino a nuestra vida, que Él vino y nos lavó de todo pecado, nos hizo limpios. Ahora somos limpios. Ahora para el Señor hemos sido limpiados de toda inmundicia, de todo pecado. Por eso los que dicen conocer a Dios, pero hacen cosas indebidas, quiere decir que no han conocido a Dios y lo que están predicando no es lo correcto. No es lo correcto. Por eso en el libro de San Juan te dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Como cuando viene un predicador y tú que no lees la Biblia, que no le dedicas tiempo al Señor, dice una palabra que no es de Dios y le dices amén, amén. Mi hermano, tenemos que conocer realmente las cosas de Dios para que tú realmente puedas estar convencido de que conociste al Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso nosotros, si tú profesas a Dios, tienes que profesar también con el ejemplo, gloria al Señor. Pero ¿qué te dice? En Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no soy aquel. Ya no soy de aquel de los viejos hábitos y costumbres, ya no vivo, yo fui muerto al pecado y ahora tengo nueva vida para Cristo. Ahora Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, yo tengo que predicar lo que es Cristo para mí, las virtudes de Jesús. Yo tengo que predicarte que Dios me transformó y me hizo nuevo. Por eso dice, ya no vivo yo. El yo se quedó allá atrás, el yo se quedó allá afuera, el yo ya no existe. Pero todavía muchos creyentes, muchos cristianos siguen hablando de ese yo. Yo soy el mejor, yo predico bien, yo canto bien, yo adoro bien, yo evangelizo, sí, qué bueno que lo hagan, mi hermano. Pero dice también la palabra que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Por eso, mi hermano, cuando tú dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tienes que demostrarlo al mundo que realmente así es. Que cuando Cristo va contigo, te impide cometer errores. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios es amor. Ese es el Dios que tú y yo conocimos, el Dios que nos dio ese amor y nos dio esa bendición de ahora tener una vida eterna. Solamente te digo una cosa, en obediencia tenemos que seguir buscando la presencia de Dios. Santo es su nombre. Colosenses 4:15 dice, andad sabiamente para con los de afuera.
Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué nos da a entender con esto, mi hermano? Que si tú conoces a Cristo, tienes que tener sabiduría, y la sabiduría te da el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que andes como el Señor le agrada, para que hagas su voluntad en el caminar. Pero si no, tú no te acercas a Dios en comunión, ¿cómo puedes andar sabiamente? Porque si tú no le pides la sabiduría a Dios, no puedes andar sabiamente. ¿Sabes cómo andas? Como necio. Y perdón que te lo diga, pero me pongo también como tú. Tú y yo somos exactamente iguales, hijos de Dios. Pero sabes, tenemos que buscar andar sabiamente, tanto tú como yo. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros, para que el Señor, sabes, pueda derramar de su Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno, como el Señor se merece. Porque dice aquí, como es digno del Señor, como el Señor se merece. ¿Sabes? Mucha gente cuando le predicas la palabra de Dios no se convierte porque no quiere reconocer que Dios pagó su deuda. Es como cuando tú le prestas dinero a una persona y ve que viene de frente, vas a darle el frente, lo vas a encontrar de frente y ¿sabes qué? Mejor se esquiva o se pasa al otro lado de la banqueta y se va y hace de cuenta que no te vio. A veces nosotros como cristianos somos exactamente lo mismo. Nos hacemos un lado y le damos la vuelta a Jesús. Pero yo te invito a que no hagas eso, porque sabes, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios solamente lo que nos pide que seamos un ejemplo de Él y que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque la mejor forma de ganar almas es predicando con el ejemplo, predicando la palabra de Dios, pero con el ejemplo, predicando la palabra de Dios, pero con la actitud, predicando la palabra de Dios, siendo tolerantes, siendo pasivos, siendo misericordiosos. Eso también es predicar la palabra de Dios, como lo dice en Romanos 13:13. Andemos como de día. Si tú andas como de día, vas a tener la oportunidad de que la gente te vea que ahora eres una nueva criatura de Dios. Eres una nueva criatura de Dios. Y entonces, si realmente tú eres una nueva criatura de Dios, vas a aprender a amar. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que predicar con ese ejemplo. Mi hermano, a veces a ti y a mí nos ha pasado que vamos a X templo, no sé, a una convención de X lugar, y ves a un hermano que viene, que lo has visto de mucho tiempo, sabes que conoció a Dios de hace años, y vas, si le quieres dar el encuentro, y se da la vuelta y te corta vuelta. Quiero decirte que si nosotros odiamos a nuestros hermanos, dice la palabra que somos homicidas, y también dice la palabra que los homicidas no entrarán al reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escudriñado la palabra y hemos visto que debemos de soportarnos los unos de los otros? Muchas veces lo hemos visto. ¿Y cómo nos vamos a soportar? En amor. ¿Cómo podemos llevar mejor? Pues si hay amor en ti y hay amor en el hermano, claro que vamos a tener amor, vamos a estar unidos.
Porque la iglesia de Dios no está dividida, no está... Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Acaso está dividido Jesucristo? No. Y entonces, ¿por qué nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos que dividirnos? ¿Por qué nosotros cuando estamos en la casa de Dios, a veces al que ya no viene ni le hablamos? Viene de vez en cuando, ya ni siquiera le... No, mi hermano, al contrario. Cuando un hermano se empieza a apartar o alejar de Dios por X motivos, los que tú quieras y mandes, pues habrá sus razones por las cuales mi hermano no ha podido asistir a la casa de Dios. Pero si tú tienes amor por tu hermano, acércate, vamos a acercarnos y a decirle: hermano, qué bueno que está usted aquí. Me gustaría que hiciéramos una oración juntos, usted y yo. ¿Qué le parece? Hermano, qué bueno que está aquí. El Señor lo quiere ver aquí. Gócese en el Señor, véngase en el Señor. Eso es predicar a Cristo, es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque mira, a lo mejor mi hermano está pasando por un problema de salud, por un problema financiero, qué sé yo, qué problema tenga mi hermano y que por eso le haya impedido no venir a la casa de Dios. Pero es el momento de que tú y yo agarremos el Evangelio de Cristo y se lo presentemos y le hablemos, pero con el ejemplo. Que le hables tú a alguien diciéndole que Cristo le ama, pero que tú le muestres ese amor. Como cuando mis hermanas van a predicar de Cristo a las colonias, llevan amor. Llevan la palabra, pero también llevan amor. Llevan la palabra, pero también llevan una actitud. Predican el Evangelio, pero también van predicando un ejemplo. Van predicando que ya dejan todo y se van a trabajar en las cosas de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y que tú y yo tenemos nosotros que vivirla. Para que tú puedas predicar, primero tienes que vivirla. Y una vez que tú la vivas, podrás compartirla. Porque si tú no la vives, estás hablando algo que ni siquiera conoces. Si tú predicas fe, primero tienes que tener fe tú primero. Si tú predicas amor, primero tienes que mostrar tu amor. Si tú predicas ser honrado, primero la honradez debe de estar en ti. Porque yo te puedo decir, mi hermano, es que tenemos que diezmar, hermano. Y tú vas a decir: no, hermano, eso era en el Viejo Testamento, ahora ya no. Ahora ya no. Y entonces yo te diré una cosa: entonces tú no estás agradecido con el Señor, porque a veces las cosas también se hacen por agradecimiento. Nosotros tenemos que darle parte al Señor de lo que Él nos provee, de lo que Él nos da. Y lo hacemos por agradecimiento. Que si es del Viejo, del Antiguo Testamento, perdóname, o del Nuevo Testamento, tú tienes que ser agradecido con Dios. Si se dictó en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, es hoy cuando tú tienes que ser agradecido con Dios. Por eso dice la Escritura: yo te doy parte de lo que tú me has dado. Porque te dice el Señor: y derramaré de los cielos bendición hasta que sobre. Abunde gloria al Señor por ello. Entonces, si es palabra de Dios, y nos dice también la palabra que la palabra de Dios es fiel, entonces se va a cumplir. Claro que se va a cumplir, mi hermano. Si tú tienes fe, se va a cumplir. Si tú eres obediente, se va a cumplir. Si tú tienes esperanza y confianza, se va a cumplir. Pero tienes que creer. Por eso el Señor Jesús les decía:
¿crees en mí? Tienes que creer en Dios. Mi hermano, cuando prediquemos, el compromiso es vivir lo que vas a hablar, lo que vas a predicar. Predicar con el ejemplo. Practica lo que predicas, practícalo y verás que serás un buen predicador, gloria al Señor. Serás un buen predicador. Haz lo que dices. Si tú le dices andas predicando y le dices, tienes que acercarte más a Dios, pues ve que tú no te acercas. ¿Cuál ejemplo? Prediquemos con el ejemplo. Enseña lo que quieres ver en ellos, en tus hermanos, en el que no ha conocido a Cristo. Enséñale lo que realmente es Cristo para ti. Porque, ¿sabes? Tú eres un líder y eres un modelo a seguir. Eres un patrón a seguir. Tienes un ejemplo del Maestro Divino que hasta hoy sigue siendo el ejemplo a seguir y a vivir. Dios te bendiga, mi hermano. Esta ha sido la palabra de Dios en esta tarde que Dios puso en mi corazón. Que el enemigo quiso arrebatármela, no me la pudo arrebatar, porque el Señor me la había dado para ti y para mí. Y por eso la traje hasta este lugar. Pero sabes, el enemigo se ha olvidado que el poder de Dios es mayor. No hay otro Dios semejante a Él. Solamente Dios bueno y poderoso. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Te invito a que dobles tus rodillas donde estás, inclina tu rostro y demos gracias a Dios. Padre maravilloso y bueno, delante de tu presencia, mi Señor, estoy dándote gracias en esta tarde por esta palabra tan hermosa que trajiste a nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que para poder hablar de tu palabra, Señor, tenemos que vivirla. Yo te suplico que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas para que nos limpie de toda inmundicia, de toda maldad, Señor, y que podamos predicar con el ejemplo, Señor, a toda criatura, como tu mandamiento, Señor, lo dice, Padre. Seremos, Dios mío, útiles, vasos útiles, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Pero queremos ser limpios, Padre, para ser instrumentos tuyos, Señor, y llevar la palabra donde se necesita. Yo te doy las gracias, Dios mío, porque esta palabra que pusiste en mi corazón, Señor, yo la puse delante de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde que esta palabra, Señor, sea, Dios mío, de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y que nos redarguya, Señor, para hacer, Dios mío, como tú quieres que se haga, Señor. Te doy las gracias por mi vida, las gracias por mi familia, Señor. Te doy las gracias por mis hermanos que se dieron el tiempo, Padre, de escuchar tu palabra. Te doy las gracias porque tú, Señor, has guardado a cada uno de mis hermanos que andan trabajando en tu viña. Gracias porque tú en este momento, Señor, tu Espíritu Santo ha hecho algo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias en esta tarde, mi Señor, porque tú, Señor, nunca te has apartado de nosotros. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues Dios te bendiga, mi hermano. Es un gusto volverte a saludar. Hasta la próxima. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.